Buenas noches, mi nombre es Mayra Montaña y a continuación voy a hacer la exposición de la prueba objetiva abierta final del curso de Psicología de los Grupos. Mm, para proceder me voy a identificar, este es mi documento de identidad, ahí está mi nombre, perdón si está como al revés, eh, pero pues no publico el número del documento, pero sí es mi documento de identidad, aquí a continuación lo nombro como nuevamente. Entonces avancemos con el desarrollo de las preguntas. Recrea a través de un ejemplo qué es un grupo y cuáles son los criterios para su existencia según lo aprendido en el curso. Entonces, para el ejemplo, escogí un contexto laboral, organizacional dentro de una empresa. Entonces, comencemos. La motivación de los empleados. La motivación de los empleados es muy variada. La motivación principal es la remuneración económica para pues, los empleados, pero detrás de motivación hay una serie de motivaciones particulares que ya van de acuerdo con el contexto de cada uno de los empleados. Por ejemplo, hay gente a la que le gusta viajar, hay gente a la que quiere tener hijos, hay gente que no quiere hijos, por ejemplo, pero que quiere ese dinero para estudiar o para ayudar a sus familias. Entonces, cada uno tiene una motivación externa, bueno, interna de cada uno, pero que se manifiesta a través de la remuneración que necesita pues para poder ejecutar esas acciones, y esa es la motivación de los empleados principalmente para un trabajo. La interacción, pues la interacción se da todo el tiempo con clientes, con vendedores, puede que sea físicamente en una oficina de atención al cliente o puede que sea pues a través de conferencias o medios virtuales en multinacionales, por ejemplo, se ve mucho eso. La interdependencia y la influencia, eh, ya va el comportamiento de los roles y en la manifestación de los roles dentro de la empresa, porque pues de acuerdo con eso pues hay ciertos miembros que son más influyentes en otros, sea positiva o negativamente. Ahí podemos entrar ahora de líderes positivos o negativos. eh, la estructura del grupo, pues la estructura del grupo en una empresa normalmente es jerárquica, entonces cada quien tiene un jefe y ese jefe tiene otro jefe. Y la percepción de ese miembro del grupo pues se da a un término casi que legal, pues porque tiene un contrato de por medio, un horario de trabajo. Entonces pues esas condiciones hacen que uno se sienta parte de ese grupo que es pues la empresa para la que uno trabaja. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Baró y la psicología de los grupos, y cuál considera que es la importancia de la psicología social de Martín Baró en el abordaje de los grupos? Entonces para eso tomé 3 puntos principales, a través de los cuales Martín Baró sugería que se estudiara el contexto de los grupos. Perdón por la voz. Él sugiere comprensión de los grupos a partir del poder del grupo, de la identidad del grupo y de a qué se dedica el grupo. Estos son factores súper importantes para, de acuerdo con la teoría de Martín Baró, para estudiar el funcionamiento y las dinámicas detrás de los grupos. El contexto y estructura social obviamente son muy importantes porque pues el entorno influye en la dinámica que se desarrolla dentro de un grupo y el establecimiento de relaciones de poder. Eh, de acuerdo con la influencia o la interdependencia que hablamos anteriormente, que se encuentra dentro de los roles, dentro de los miembros de un equipo o de un grupo, pues se puede ver cierto nivel de influencia, y lo mismo entre grupos, o sea, no solamente dentro de un grupo, sino es externo al grupo a compartir con otros grupos. Entonces todas estas dinámicas hay que estudiarlas. De ahí radica la importancia como tal del abordaje de los grupos. Ahora, las diferencias con las teorías clásicas, vamos al tema de la psicología de la liberación. Tuve la oportunidad de estudiar a Martín Baró en otros cursos también, y pues la psicología de la liberación es la bandera de lo que el trabajo que él hizo como psicólogo. Entonces, esto habla de una crítica bien particular al establecimiento de la psicología social como ciencia, en la que principalmente se estudió a la gente. O sea, el estudio principal de la psicología social era más que comprender el comportamiento natural o en un entorno fuera del campo de la experimentación en el laboratorio de las personas, para comprender realmente cómo funciona el ser humano en sociedad y en los grupos.
se convirtió en una manera de establecer normas de comportamiento de estudiar cómo la gente debería comportarse y qué es enfermedad a partir de eso. Entonces, pues es como una crítica, decir como no, la gente tiene que estar en un entorno natural, y habla también del tema de la región de Latinoamérica, porque pues ellos hablan de una psicología que no esté pues basada en teorías europeas o teorías norteamericanas de Estados Unidos específicamente, sino que desarrollemos un nivel de psicología desde Latinoamérica, comprendiendo los problemas de desigualdad, de corrupción y todas estas cosas que aquí existen y que son de autóctonas y que una psicología extranjera no va a poder explicar en muchos casos. Continuando con la siguiente pregunta, orientada pues al diagnóstico de la intervención y qué importancia tienen estos factores al momento de estudiar a los grupos. Entonces, pues es súper importante porque estudiar cómo funciona el detrás de los roles, qué estatus se tiene, quién influye sobre quién, qué estatus tiene el grupo de por sí, si por ejemplo es un grupo exclusivo, si es un grupo al que ciertas personas únicamente pueden entrar, pues entonces eso influye en cómo funciona el grupo interna y externamente. La estructura del grupo también influye, la toma de decisiones, quién toma las riendas, quién decide por quién, hasta qué nivel se consulta a otros miembros del grupo para poder tomar decisiones. El tema del liderazgo, se empieza a identificar pues cómo funcionan los líderes, quiénes son los líderes y qué los hace ser líderes. El tema de la gestión de conflictos es obviamente súper importante, por ejemplo, en un contexto familiar, o sea, para poder entender cómo funcionan realmente las cosas en temas familiares. Es importante saber cómo es el tema de la negociación, cómo cómo se manejan peleas internas y cosas que pueden ser pequeñas, pero se pueden transformar en cosas grandes por la manera como le hablamos a la otra persona. Entonces todo esto influye. Lo mismo el rendimiento grupal, orientado por ejemplo a un contexto laboral en el que sea una orientación a metas, qué tanto se cumplen las metas, qué falta para cumplir las metas, como grupo qué podemos hacer para mejorar esas metas. Entonces todos estos factores influyen para un psicólogo, dependiendo del contexto obviamente, para entender, para que el psicólogo entienda el detrás de por qué los grupos se comportan como lo hacen y por qué quizá los miembros de un grupo no son completamente compatibles, y por qué se pueden generar conductas o dinámicas negativas dentro de un grupo, y asimismo poder generar acciones para poder pues mejorar estas situaciones. Continuando, siento mi computador está un poco lento. Bueno, las dinámicas, las acciones o dinámicas grupales que elegí. Yo aquí hablo de 3, recordando el proyecto que elegí. Fue un grupo académico laboral. Bueno, es un contexto académico, pero era un grupo académico por sí, pero dentro de un contexto laboral, era una mezcla de ambos contextos, con el objetivo de mejorar el inglés. Entonces, pues yo escogí estas 3 acciones principales que pueden ver ahí. La primera es el brainstorming, que es pues una lluvia de ideas. Cuando un grupo está estancado, cuando un grupo no tiene para dónde ir, no tiene qué hacer, o sea, deben tomar una decisión difícil, o de pronto deben hacer proyectos nuevos para mejorar ciertas cosas, pero están un poco estancados. El brainstorming es una dinámica grupal muy interesante porque le da la oportunidad a la gente de socializar dentro del grupo y a partir de eso empezar a sacar ideas, discutir las ideas en un momento de improvisación, porque es algo que casi que ni se lleva preparado. Entonces es bien importante el uso del brainstorming en este caso, los roleplays. En los grupos pasa mucho, en este grupo pasó mucho pues para el tema de perfeccionar el inglés, nosotros tenemos que manejar varios contextos en la empresa, bueno, en el trabajo que hacemos. Entonces, manejamos mucho vocabulario que es muchas veces desconocido para las personas. Entonces, en ese caso, el roleplay de jugar un día, hacer un agente de insurance, de aseguradoras, y un cliente, para hablar de vocabulario de
aseguradoras de insurance, por ejemplo, hace un contexto interesante porque, por ejemplo, para nosotros aquí en Colombia, el concepto de insurance o de aseguración, de aseguranza, perdón, es, es bien raro. A nosotros no aseguramos muchas cosas, entonces nos sirve para expandir el vocabulario en inglés. Y el juego del rojo y el negro, que lo mencioné también en un trabajo anterior, ese juego tuve la oportunidad de jugarlo unas 3 veces. Pero en este grupo particular, en la experiencia en particular, es porque yo lo jugué con los chicos con los que trabajo. Voy a dejar un link en el video para pues explicar un poco más el tema del juego el rojo y el negro en caso de que las personas pues no lo conozcan, pero el objetivo de este juego básicamente es entender que como empresas, a pesar de que trabajemos con áreas diferentes y que posiblemente esas áreas tengan intereses diferentes al área en el que yo trabajo, por ejemplo, todos somos un equipo al final. Entonces es un juego bien interesante para jugar dentro de las organizaciones porque pues te da a entender que listo, yo tengo unas metas, tú tienes unas metas, mis metas no pueden ser como contradictorias con las tuyas, y si lo son, pues tenemos que empezar a alinearnos como empresa para que todas las metas en común, que al final del día es pues que las empresas le respondan a sus clientes, que las empresas ganen dinero, ese es el objetivo final. Entonces pues todo este juego es bien interesante para esas dinámicas, pero pues voy a dejar el link abajo, ¿listo? Continuando, la última pregunta, la importancia que tiene los grupos en el desarrollo del individuo, del grupo y la sociedad. Pues yo tomé algunas referencias que tienen que ver con la interacción. La primera, pues obviamente el tema de estar en contexto, en sociedad, dentro de un grupo pequeño, académico, laboral, aún de recreación, todos esos grupos generan de por sí que uno tiene que interactuar con los demás miembros del grupo. Entonces eso ayuda al desarrollo del individuo porque le da habilidades de cómo hablar en público, por ejemplo, habilidades de cómo manejar a una persona, cómo liderar a una persona en caso de que sea un supervisor, por ejemplo, esto implica crecimiento también para la persona, pues que también tiene que ver con el punto de abajo. La construcción de la realidad. La construcción de la realidad pues tiene que ver también con el tema de lo cognitivo que es el ser humano, tanto a un nivel individual como el grupo mismo que se va generando como un sentimiento o como una conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera. Asimismo en la sociedad, porque pues se va expandiendo, y a nivel global también lo podríamos contextualizar de esta manera. La interacción lleva a la construcción de la realidad. Entonces esta realidad que nosotros vemos, que mi realidad puede que sea muy diferente a la de la otra persona, pero cuando estamos en un grupo, entonces el grupo tiende a empezar a nivelar su identidad de acuerdo pues con el contexto del grupo y todo. Asimismo pues pasa a la sociedad. Todos tenemos unas creencias que posiblemente no sean ciertas, o que pues para mí son ciertas pero que para otra persona no. Entonces también es interesante ver la dinámica de cómo funcionan grupos dentro de otros grupos y cómo estas diferencias se regulan y se manejan pues para construir también sociedad. El alcance de objetivos, obviamente, pues objetivos individuales, volviendo al contexto laboral. Yo tengo mis objetivos individuales. Estos objetivos, yo voy a mi trabajo, gano dinero, hago lo que sea. Impactan también a la empresa como tal porque la hacen crecer como empresa, y esa empresa a su vez con el alcance de sus propios objetivos impacta dentro de la sociedad generando empleo, pues ayudando al crecimiento de un país, por ejemplo. Entonces pues todo esto es una cadena, y el alcance de objetivos pues obviamente hace parte de esa cadena de realidad, y pues el crecimiento personal, grupal y para la sociedad que ya he mencionado anteriormente. Estas son las referencias bibliográficas que usé, y muchísimas gracias por verme. Buena noche.